Qué alegría nuevamente juntos en Los Navegantes 3.0. Padre José Luis Quijano, ¿cómo le va a usted? Muy bien, ¿cómo le va a ustedes? Excelente poder empezar un nuevo ciclo. La verdad que nosotros creíamos que íbamos a tener un primer programa, un segundo, y ahí terminaba nuestra historia, pero no. Gracias a que ustedes nos mantienen en el aire, hoy volvemos con una nueva propuesta, ¿eh? Es algo totalmente novedoso. Una nueva propuesta porque pensamos que vale la pena navegar las aguas que nos propone el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. Saben ustedes lo que significa exhortar, ¿no? Un sínodo que fue una reunión de todos los obispos, representantes de los obispos de todo el mundo, a los cuales el Papa los convocó para reflexionar y estudiar un tema. Y entonces, concluido la reflexión y el estudio del tema, ellos proponen 58 afirmaciones. Y a partir de ellas, el Papa, leyéndolas, teniéndolas presentes, construye esta exhortación. ¿Y cómo se llama la exhortación? Se llama Evangelii Gaudium, que en latín se traduce al castellano. El gozo de evangelizar, podría ser una de las traducciones. Exactamente. Hay varias formas de traducirlo, ¿no? A mí me gusta esta, la alegría del anuncio del Evangelio. Muy bien. Y vamos a contarles, para empezar, cómo vamos a desarrollar este tema, este programa, estos programas, porque van a ser por lo menos 7. La Evangelii Gaudium tiene 5 capítulos y una introducción. Hoy comenzaremos con la introducción, Dios mediante. Aquí incluso vamos a decir cuál es el primer punto. El primer punto es: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y aquí está el punto, el Papa nos explica por qué nos ha escrito este documento. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. La alegría es uno de los frutos del Espíritu. En general hablamos siempre, y sobre todo este tiempo de Cuaresma que estamos concluyendo ahora previo a la Pascua, decimos así, ¿no? Que una de las consecuencias del pecado es la tristeza. Justamente lo contrario, poniéndonos absolutamente el lado opuesto, la alegría es el fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que el Papa, con una fuerte intuición y la verdad con una mirada de largo alcance, nos propone a todos subirnos en esta acción del Espíritu de una nueva evangelización que dé como fruto la comunión y por supuesto esté siempre llena de esta gran alegría que es el motorcito vital que nos pone para adelante, ¿no? Yo te diría algo más. Me animo a afirmar que esto es fruto del año de la fe, porque el Papa Benedicto, cuando nos anuncia que nos quiere regalar el año de la fe, justamente el objetivo es que los cristianos recuperemos la alegría de estar cerca del Señor. Y realmente lo que pasó después del año de la fe con la llegada del Papa Francisco ha sido algo muy impresionante. Por eso arrancamos y les vamos a contar un poquito cuáles son los nombres de estos 5 capítulos que desarrolla la exhortación del Papa. El primero se llama La transformación misionera de la Iglesia. Tiene unos cuantos puntos, va del 19 al 49. El segundo, en la crisis del compromiso comunitario, va del punto 50 al 109. El tercero, el anuncio del Evangelio. El cuarto, la dimensión social de la evangelización. Y el quinto, evangelizadores con el Espíritu. Ya desde el primer capítulo nos propone una acción transformadora y dice que la transformación que vamos a realizar es a través de lo que nos es propio, que es la acción misionera de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. La misión más íntima, ya lo decía el Evangelio Nunciandi de Pablo VI, es salgamos al mundo a llevar la buena noticia del Evangelio. Pero no es que salgamos solamente como un anuncio periodístico, sino que salgamos con la fuerza transformadora que tiene la misma palabra de Dios. Bien, si tuviéramos que resumir los contenidos esenciales de la exhortación, vamos a hablar hoy fundamentalmente de la introducción, pero si tuviéramos que resumir toda la exhortación, yo diría que es una exhortación que, como dice Cote, nos anima a salir a la periferia, a la búsqueda de los demás,
a salir de nuestro individualismo, a salir de nuestro egoísmo. Y el Papa nos dice claramente y de muchísimas maneras que la misión es llegar a los demás, y especialmente haciendo una elección fundamental que es por los más necesitados. Y que efectivamente la propia religiosidad, la propia vida interior, la propia espiritualidad no se entendería como algo cerrado en sí mismo, ¿no? Tal vez estamos diciendo, de alguna manera, como un trasfondo, en que la Iglesia nos habíamos quedado en una vida de profundización, o, si quieren, también de introspección, pero muy volcados hacia adentro. El Papa nos propone girar nuestra mirada no hacia el centro de la comunidad, sino justamente hacia quienes están más alejados. Estas dos expresiones que utiliza Juan, una es ir hacia la periferia y provocar el encuentro. Son dos de las afirmaciones que el Papa a lo largo de su pontificado en este año vino repitiendo de una y otra manera, ¿no? Cultura del encuentro, vayamos al encuentro, todo empieza por un encuentro, la única finalidad es el encuentro con Dios y entre nosotros. Por otro lado, buscar a los más alejados. La zona donde Dios está y donde Él habita es en los lugares donde está más alejado, más pobre, más marginal, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito los primeros 18 puntos de esta introducción. Yo, Cote, lo que hice fundamentalmente al leer todo el documento fue tratar de quedarme con la idea madre o con la idea esencial de cada uno de los puntos. Son 280 y pico de puntos, ¿no? Entonces, los temas que se tratan son muy variados, ¿no? Pero vamos a tratar de ir al núcleo de cada uno de esos puntos y vamos a tratar de sacar alguna consecuencia práctica, ¿no?, para la vida. Obviamente les recomendamos que la encíclica la compren o la bajen de internet, la van a encontrar en distintos formatos porque está en Word, en PDF, en EPUB, en punto móvil, en fin, hay varios formatos, así que yo pienso que es un documento que vale la pena imprimir y trabajar, o sea, subrayarlo, anotar, ver qué consecuencias puede sacar uno, en fin. Pero vamos entonces, punto uno a uno. El primero, primera idea. La introducción. Vamos a introducirnos en esta exhortación, y cuando el Papa nos exhorta quiere decir que nos invita, nos llama y nos pone en marcha, ¿no? No solamente cuando yo exhorto a alguien le cuento cosas, sino que se las cuento con una finalidad muy concreta, con intencionalidades. Te exhorto a cambiar, te incierto a moverte, te exhorto y te llamo a una misión. Entonces el primer punto tiene que ver claramente con el título, es Nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Cote, te pregunto para que nos contestes a todos, ¿la alegría es solo un don o exige por parte de cada uno un cierto esfuerzo? Bueno, como todas las cosas que vienen de Dios, todo es don, pero también es tarea, ¿no? Don y tarea. De alguna manera Dios nos regala gratuitamente, y no por nuestros méritos, porque nosotros, de nuestra parte, no tenemos ni siquiera que ser merecedores de la salvación que Él nos da, pero Él nos lo da. Y eso, cuando Él nos lo entrega, como cuando yo te entrego a vos un patrimonio, una riqueza, automáticamente, en el momento en que lo posees, te haces responsable de eso y tenés que, bueno, como pasa con los talentos, ¿no? Y concretando, vos alguna vez habrás perdido la alegría, alguna vez has estado más triste, ¿cómo la recuperaste o cuáles fueron los caminos para recuperar tu alegría? En primer lugar, el abandono en las manos del Señor, como el Padre misericordioso que siempre nos está esperando y que sabe que nosotros, a pesar de nuestras debilidades, bueno, siempre tenemos ese abrazo paternal que nos vuelve a la dignidad de hijos, ¿no? Y junto con esta dignidad uno recupera todos los dones que van anexos a esto, y uno fundamental es la alegría, ¿no? Exacto, muy bien, Cote. También en el punto 1 de la exhortación, el Papa nos dice que nos quiere marcar el camino o los caminos para la Iglesia para los próximos años, ¿no? Por eso es importante leerla, por eso es importante estudiarla, por eso es importante conocer, porque esto es lo que el Papa quiere. Los papas en general siempre su primera exhortación o su primera encíclica, esta no es la primera porque tuvo una anterior, pero como él decía, le hizo 4 manos con Benedicto. Esta vendría a ser su primera. Generalmente los papas en su primera encíclica o exhortación hacen una propuesta programática. Exacto. O sea, de alguna manera dicen, bueno, mi papado, recuerdo muchísimo cuando Juan Pablo II nos presentaba la Redentoris Hominis.
el Redentor del hombre. Y bueno, y ahí entonces él decía, bueno, desde esta antropología, desde esta perspectiva, es que yo voy a llevar adelante todo mi pontificado. Y bueno, y hoy también con esta encíclica que ustedes la leen, van a ver que cruzando los textos y viendo como lo que es el tejido que está atrás, que soporta, van a ver toda la propuesta programática del Papa. El punto 2 nos recuerda algo muy actual, porque el Papa nos mete en nuestra sociedad y nos dice cómo el consumo muchas veces lleva a la tristeza, que el consumo no lleva a la alegría. Entonces, en este sentido, quizá aprovechando y concretando, que era la idea de estos programas, estamos en Cuaresma, nos estamos preparando para revivir la Semana de la Misericordia Divina. Aprovechemos también para canalizar un poquitito la penitencia, un poquito la oración de los sentidos, que eso es la mortificación, por el tema de privarse un poquito. ¿Consumir está mal? Evidentemente no, todos necesitamos consumir, pero tiene que haber orden. Y cuando efectivamente el corazón se nos llena de objetos o de cosas o de consumo, en el corazón no puede estar Dios y las cosas o Dios y el consumo. Por eso a veces tener un poquito menos de lo que uno necesita o tener lo indispensable es un consejo muy oportuno. El desprendimiento, la pobreza, como también el Papa nos ha dicho mucho, nos da alegría, nos hace señores, dueños de nosotros mismos y por lo tanto comprender que Dios es nuestro Padre. Y es una distinción que seguramente vos como yo cuando le leímos dijimos, qué claridad presentar las cosas de esta manera, ¿no? Porque te distingue bien negro de blanco. Te dice así, la sociedad actual ha sido muy habilidosa, muy viva, digamos, en crear productos de consumo, de placer. Pero no siempre el consumir estos productos de placer llevan a la alegría. Él lo dice mejor que yo, a ver. Pero esa es la idea fundamental. Creo que es mejor leerlo, porque a veces uno quiere repetirlo y lo dije explicativamente, pero léanlo porque... Pero la idea fundamental es esta, ¿no? Esta sociedad moderna que produce placeres y placeres y placeres como bienes de consumo y la gente ingresa por estos cauces, todos somos invitados por la propaganda a caer y ser tomados por estos bienes de consumo, que son en este caso los bienes de placer, bueno, terminamos con una vaciedad interior que lejos está de parecerse a la alegría, ¿no? Muy bien. Punto 3 y vamos avanzando. Hoy vamos a tratar de hablar de los 18 primeros puntos de la introducción. Nos cuenta el Papa cómo nosotros no tenemos que cansarnos de pedir perdón porque nuestro Señor, porque Jesús, porque Dios Padre nunca se cansa de perdonar. Entonces la invitación a ser de hijo pródigo muchas veces, ¿no? Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy peculiar, muy particular, muy conveniente para volver y decir, Padre, he pecado contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus empleados, ¿no? Volver, sobre todo, a la confesión, porque en la confesión, que este es el sacramento de la alegría, no es una sala de torturas, ¿no? No es tampoco ir al psicólogo, es Cristo el que perdona y nos da su gracia, así que aprovechemos. Qué imagen tan linda la del Papa de rodillas en un confesionario ahí en San Pedro, ¿no? Impresionante. No sé si pudieron verla, muchísimos medios la reprodujeron, pero por millones. Pero yo pude ver además no solamente la imagen quieta, sino un pequeño videíto que se ve que las cámaras han tomado. Resulta que el Papa iba acompañado, Papa Francisco iba acompañado por la gente de protocolo, que lo acompañaba para que él tomara posesión del lugar donde se iba a sentar a confesar a algunos fieles que se iban a acercar. Y en un momento uno lo puede ver con toda claridad, pues si mira el video lo ve bien clarito, él se aparta de la comitiva y se tira de rodillas en uno de los confesionarios y ante el asombro de todos los que están ahí, se confiesa con uno de los tantos sacerdotes que estaban puestos ahí, que están siempre además para confesar en todo momento, ¿no? Esta imagen recorrió el mundo, ¿no? Y fíjense, ¿no? Qué sencillo el gesto, es ponerse de rodillas y reconocer humildemente los errores y sobre todo ponerse delante de Dios para que nuestro Dios nos dé el perdón. Cuando Él nos propone en este capítulo buscar a Cristo, que no se cansa de perdonar, no nos está diciendo miremos el pecado, nos está diciendo miremoslo a Dios, porque no podés superar el mal de tu propio pecado si te quedas todo el día mirando el pecado, ¿no? Si superás el mal y creces cuando tu mirada te convertís
¿Viste? La conversión es cambiar. Cuando mirás hacia otro lado y mirás al creador y no a la criatura, ¿no? En una expresión muy conocida en latín. Y recordemos también que el Papa en su catequesis, pues fueron varias las veces que habló de la confesión, nos dijo que avergonzarse es una gracia, es un regalo, es un don. Y animaba a que lo miremos por otro lado. Si uno no tuviera vergüenza, ¿qué sería? Un sinvergüenza, ¿no? Por eso que uno tenga vergüenza de pedir perdón es algo natural, lógico, y es bueno además, es un don, es una gracia. Bueno, seguimos avanzando. En el punto 4 nos vuelve a recordar el Santo Padre que si encontramos a Jesucristo, junto con ese encuentro estará la alegría. Y de la alegría va a decir la alegría que se renueva y se comunica, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, la alegría como una eterna novedad, la nueva evangelización que transmite esta fe y nos lleva como fruto a la alegría, esta propuesta sin límites, ¿no? Que de alguna manera nos invita a gozar, pero gozar de un bien espiritual, a gozar anticipadamente lo que van a ser los bienes espirituales. Y en el punto siguiente nos dice que también el Evangelio invita a la alegría. O sea, si uno lee esas páginas, las medita, les va haciendo lugar en el corazón, también se llenará de alegría, porque justamente el Evangelio lo que hace es invitarnos a estar cerca del Señor. Punto 6, en la vida también existen dificultades y sufrimientos. O sea, el Papa viene hablando mucho de la alegría, cita el Antiguo Testamento, sigue el Nuevo Testamento, cita padres de la Iglesia, pero el Papa nos dice también, en la vida existen dificultades, en la vida existe la cruz. Pero si la cruz se lleva con Jesús, es una cruz que redime, es una cruz que purifica, una cruz que ayuda a construir el reino. Aparte hay una alegría muy profunda y muy genuina que es la de vencer la dificultad, ¿no? Esa no te la quita nadie. Te ves a veces inserto en un problema, a veces ahogado incluso, y alguien te tiende una mano, Dios llega a vos con una palabra de consuelo en tu corazón, y esa misma dificultad que parecía que te atormentaba se convirtió en un espacio de profunda alegría, ¿no? El punto 7 nos recuerda aquello que vos habías adelantado, Cote, que es que el placer no siempre lleva a la alegría, ¿no? Y podríamos decir quizá lo contrario, la renuncia por amor, ¿no? Que es justamente unirse a la cruz, es lo que sí nos lleva a la alegría. El punto 8 es una invitación a evangelizar, y evangelizar es comunicar la alegría del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Vos cómo comunicás la alegría del encuentro con nuestro Señor? En primer lugar, para poder evangelizar hay que tener dentro el Evangelio. Y esta es una condición, pero a veces uno cree que evangelizar es ponerse solamente en la actitud de... Sí, seguramente cuando uno piensa en los recursos que necesita para evangelizar, tendrá que decir, bueno, tengo que tener una clara actitud, bueno, y también tener la capacidad de... Pero yo creo que en el caso de la evangelización, el contenido del Evangelio es Jesús mismo. Si vos no tenés a Dios, no tenés a Jesús, y difícilmente, por más que tenga las actitudes de bondad, de misericordia, bueno, terminás por frustrarte porque no es una evangelización que tenga eficacia o que no sea transformadora. Yo creo que si uno quiere evangelizar, tiene que empezar por el principio, y el principio es tener uno en su corazón a Jesús. Y es justamente lo que el Papa nos dice en el punto siguiente, recordando la enseñanza de San Pablo en su carta a los Corintios, ¿no? Que justamente tiene que ser el amor lo que nos apremia, el amor lo que nos lleva, ¿no? Incluso nos dice San Pablo, bueno, ay de mí si no evangelizara. O sea que en ese sentido es bueno que nosotros nos preguntemos en concreto, y bueno, ¿y yo cómo estoy evangelizando hoy? ¿No? Evidentemente el ejemplo es básico y fundamental, pero también en la conversación, en la charla, en la explicación, hace falta hoy muchos pedagogos que enseñen cosas porque hay mucha ignorancia, entonces hay que enseñar un poquito qué es la misa, cómo hay que confesarse, qué es la cuaresma, cómo se revive la Semana Santa, y eso no es solo tarea de los sacerdotes, todos los fieles en su ambiente, en su trabajo, con sus amigos, en su familia, con simpatía, sin coaccionar a nadie, sin imponer nada, pero sí tiene que tener esa capacidad de manifestar lo que es vivir cristianamente. Y decías algo que lo quiero remarcar, porque a veces también estas cosas, si no se subrayan suficientemente, se pierden, ¿no? Vos decías,
de esta manera, que la evangelización, que es el anuncio, evangelizar es la acción de llevar el evangelio, siempre va precedida de la caridad. Lo dijiste muy lindo, ¿no? Como diciendo que el amor está antes. Si vos no amás a una persona, por más que le digas lindas palabras, terminás por endulzarle los oídos, pero no transformás su vida. El evangelio y la evangelización, en esto que decíamos, ¿no? De un cúmulo de capacidades y de actitudes, pero de un contenido fundamental. Dentro del contenido mismo está el anticipo que lo precede al anuncio, que es la caridad. Si yo no tengo un gesto generoso, a lo mejor mis propias palabras pueden sonar hasta autoritarias. Sí. Y qué lindo el número 10, que es casi un eslogan, porque el Papa dice unas frases tan redondas muchas veces, sí, ¿no? Y el número 10 nos recuerda que un evangelizador no debería tener cara de funeral, ¿no? Y esto es muy interesante porque, digamos, uno tiene la cara, bueno, que Dios le ha dado, ¿no? Pero además, de alguna manera, la cara muestra lo que uno tiene adentro, ¿no? Si uno efectivamente está contento, si uno está alegre, bueno, tendrá cara de persona feliz, ¿no? Entonces, dice que uno tiene la cara que Dios le dio cuando nace, pero cuando pasó el tiempo tiene la cara que uno eligió. Construyó. Y sí. Está en la cara de amargado porque viste Navidad. Si acá donde están las marcas de la alegría es porque, bueno, has vivido con felicidad. Por eso a veces habrá que excitar los músculos risorios, ¿no? Para sonreírle a los demás, ¿eh? Uno viaja a la mañana temprano en el subte o en el colectivo lleno y uno ve a una persona sonriente y dice, bueno, ¿y este que está un poco loco? Que la sonrisa que tiene parece estar algo desubicado. Y la sonrisa realmente es un don y un regalo que uno puede hacer a los demás. Y lo mismo en la predicación y, digamos, en la evangelización en general, o sea, que siempre dice algo positivo, alentador, o sea, que uno, como decía el Papa, no evangeliza a los bastonazos, o solo viendo los errores, o solo machacando, digamos, no es puro pecado, o sea, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es que las personas descubran lo que es el amor a Jesucristo, una persona que vive, que está cerca, que dio su vida por ellos. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, el encuentro con Jesucristo, y eso tiene que llenarnos de alegría a nosotros y a los demás. Cuando empezábamos el programa hicimos una breve introducción y bueno, recordábamos algo de lo que hicimos en los programas del año pasado, pero les decíamos a ustedes que nos proponíamos para este año como nuevos objetivos. Yo creo que esta muestra que estamos dando, ¿no? Está mostrando a claro qué es lo que nos proponemos. Queremos animarlos, queremos alentarlos, queremos ayudarlos a que ustedes, bueno, se metan de cabeza en la lectura de esta exhortación. Así como el año pasado les ayudamos a visitar sitios en la web y éramos como unos facilitadores que les decíamos, bueno, vengan por acá, te orientábamos, navegá conmigo. Bueno, ahora queremos que ustedes naveguen, profundicen este mar precioso que es el mar que nos ha dejado el Papa Francisco en esta exhortación. Y además, no solamente que la conozcan, sino también se sientan felices de poder vivirla, comprenderla y transmitirla. Y después el Papa nos pide que también tratemos de pensar, porque hoy para evangelizar hace falta un nuevo lenguaje, unas nuevas formas. Aquí nos dice el punto 11, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo no es aburrido. Nosotros debemos encontrar la manera justamente de presentar este evangelio de un modo... Jesús es el primer evangelizador, el creyente es memorioso, nos dice también el Papa en el punto 13. En el siguiente, en el 14, nos habla de 3 ámbitos de la evangelización. Cote. La pastoral ordinaria es el espacio donde llegamos a las personas creyentes. Se llama pastoral ordinaria porque es lo que la Iglesia hace habitualmente. El grupo más cercano en esta pastoral ordinaria es las personas que asisten y participan ya de la vida eclesial. Luego, los bautizados que no están viviendo actualmente sus exigencias bautismales. Claro, dentro del gran cúmulo de bautizados hay un segundo grupo que es gente que ha recibido el sacramento, pero podríamos decir que está como demorada o no tiene una práctica activa en la vida cristiana, en la vida de la comunidad, en la vida de compromiso, en la vida de crecimiento en la fe. Entonces estaría un primer grupo de la pastoral ordinaria, aquellos que participan y que han recibido los sacramentos. Otro que ha recibido los sacramentos, pero que no, que a veces llamábamos los no practicantes, ¿no? Como mucha gente se identifica a sí misma. Soy católico, pero no practicante, ¿no? Y hay un tercer grupo,
que son los que no conocen a Jesucristo o lo rechazan. También nos recuerda el Papa que todos tenemos el deber de anunciar el Evangelio, y me parece que vamos a dejar estos últimos 3 números para nuestro próximo programa, porque ya se nos ha ido la hora. Se nos fue el tiempo. Así que nos vamos a tener que despedir. Sí, nos está marcando el director que... Y retomaremos la semana que viene con estos últimos 3 números de la introducción para ya adentrarnos en el primer capítulo. La idea va a ser que hagamos un pequeño reconto de lo que dijimos. Ojalá que ustedes para ese momento ya hayan leído la introducción y la tengan bastante bien leída y subrayada. Y si nos quieren hacer preguntas, nos pueden, como siempre, comunicar con nuestros lugares de contacto. Que lo cual, si nos van llegando, nosotros trataremos de lo posible de irles respondiendo en el Facebook, en el Twitter, a través de la cuenta que tenemos en Gmail. Acá está el Facebook. Así que bueno, nos despedimos dándonos una bendición. Bueno, Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que nos bendigas y nos ayudes a ser esos misioneros que Dios espera de cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.